Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy ya por fin vamos a hablar de la tercera condicional, the third conditional. Recordad, por hacer un poco de memoria, que en su momento estuvimos diciendo que las oraciones condicionales se podían diferenciar unas de otras en dos aspectos fundamentales. Por un lado, the tenses, los tiempos verbales que vamos a utilizar en cada una de esas oraciones condicionales, y por otro lado, the use, para qué vamos a utilizar nosotros cada una de esas oraciones. En el siguiente corte comenzaremos por los tiempos verbales y posteriormente hablaremos del uso, para qué me sirve a mí esa oración condicional. ¿De acuerdo? Así que, como siempre, atentos, atentas y here we go. Recordad de otros tutoriales anteriores que a la hora de hablar de los tiempos verbales que nos podemos encontrar en las diferentes oraciones condicionales, en su momento dividimos estos tiempos verbales en dos categorías: tiempos verbales básicos, combinaciones verbales básicas, y otras combinaciones que nosotros nos podemos encontrar. En este caso vamos a comenzar por las básicas. Bien, antes de hablar de los tiempos verbales básicos que nos podemos encontrar en la tercera condicional, debemos recordar algo que es muy importante. Recordad, las oraciones condicionales constan de dos partes que nosotros denominamos en su momento oración principal y oración subordinada, u oración subordinada y oración principal, ¿de acuerdo? Si nosotros decidimos que la oración subordinada sea la primera, y que en este caso va a estar introducida por la conjunción if, recordad que debemos poner una coma aquí, aunque es posible que nosotros podamos tenerla en el orden contrario. Podemos comenzar por la oración principal, que sería esta, en este caso, podemos traerla aquí, y esta no la podemos llevar a aquella posición. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de que nosotros tengamos la oración subordinada en primer lugar, ¿cómo va a seguir, aparte de introducir la conjunción if, cómo va a seguir la oración? Pues recordad, vamos a tener un sujeto y vamos a tener un verbo en un determinado tiempo verbal, y posteriormente podemos tener otras cosas como complemento, objeto, etcétera, etcétera. Y en este caso, en la oración principal, en esta, siguiendo este orden, tendríamos también un sujeto, un verbo, y este verbo obviamente tendría que estar en un determinado tiempo verbal o en unas combinaciones de verbos que vamos a ver posteriormente. ¿De acuerdo? Y posteriormente, como en el caso también anterior, podemos tener complementos, objetos y demás. Bien, vamos a hablar ahora de los tiempos verbales o combinaciones verbales en concreto que nos podemos encontrar en este tipo de oración condicional. En el caso de la oración subordinada, que sería esta, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Hemos cambiado de color, ¿lo veis? Pues lo que nos vamos a encontrar va a ser un verbo que va a estar en su forma de pasado perfecto. Vamos a tener el past perfect. Y recordad, ¿cómo se formaba el pasado perfecto de un verbo? Pues vamos a tener la forma de pasado del verbo have. Vamos a tener had, esto es inamovible, esto siempre lo vamos a encontrar, en este caso en los verbos básicos, en las combinaciones tiempos verbales básicas, y posteriormente vamos a tener un verbo que va a estar en participio pasado. Recordad, past participle. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si el verbo es regular, va a acabar esta forma verbal en ed, y si el verbo es irregular, no encontraremos la tercera columna de la lista de verbos irregulares, que es tan pesada de aprenderse, pero que al fin y al cabo no la tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Bien, entonces, recordad, oración subordinada en la tercera condicional, if más sujeto más un verbo que va a estar en pasado perfecto. ¿De acuerdo? El verbo principal, este verbo al que nosotros estamos aludiendo, estaría aquí, y es el verbo en concreto con el que nosotros estemos trabajando, el que nosotros tenemos que poner en su forma de participio, y que esté precedida por la forma, el auxiliar had, el verbo have en pasado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a la oración principal. ¿Qué nos vamos a encontrar en la oración principal? Pues en la oración principal lo que nos vamos a encontrar es la siguiente combinación básica, ¿de acuerdo? Podemos encontrar otras combinaciones también. Nos vamos a encontrar el verbo modal would, como en la segunda condicional, pero en este caso ya no va a ir seguido de un infinitivo, sino que lo que vamos a tener es la forma infinitiva del perfecto. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener have más, de nuevo, el participio, o el pasado past participle, past participle del verbo con el que estemos trabajando aquí, ¿de acuerdo? Would más have, obviamente detrás de would debe haber un verbo en infinitivo, pero en este caso este verbo va a ser el auxiliar have, que obviamente al ser una forma de perfecto va a ir seguida también, a su vez, como en este caso, de un verbo en participio, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la forma
del perfecto. Pues esta sería la combinación de tiempos verbales básicos que nos vamos a encontrar en la tercera condicional. Y ahora vamos a trasladar todo este esquema a un ejemplo. ¿Qué oración vamos a tomar como ejemplo para ver cómo se plasma este esquema, esta fórmula de tercera condicional? Pues vamos a tomar el mismo ejemplo que nosotros utilizamos en su momento en la primera condicional y en la segunda condicional, con lo cual el resultado será el siguiente. If he had studied hard, si él hubiera estudiado mucho, he would have passed the test. Él habría aprobado o pasado el examen o el test, ¿de acuerdo? Si él hubiera estudiado mucho, él habría aprobado, él habría pasado el examen o el test. Pues veis aquí claramente cómo se está plasmando este esquema que nosotros hemos escrito, que hemos reflejado aquí en nuestra pizarra en el corte anterior. Veis que tenemos la conjunción if, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro verbo, que en este caso sería el verbo study, pero que está en formato de tiempo verbal pasado perfecto, como estáis viendo perfectamente aquí. Y en este caso acaba en ed, puesto que estamos trabajando con un verbo regular. Recordad la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un complemento de los que también hemos hablado anteriormente. Vamos a ver el segundo esquema. Tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestra forma, nuestro verbo modal would, y después tenemos también nuestro verbo en formato perfecto, pero en este caso tendríamos un infinitivo perfecto, tendríamos una forma de perfecto, puesto que tenemos el verbo have más participio, pero en este caso el verbo have, recordad, tendría que estar en infinitivo, puesto que va detrás del verbo modal. Recordad, siempre que tenemos un verbo modal, el siguiente verbo tiene que ser un verbo en infinitivo y posteriormente ya lo que venga. Pues este sería el ejemplo de este esquema, de esta estructura que nosotros hemos escrito anteriormente. Tendríamos if, nuestro sujeto, el verbo, en este caso study, en pasado perfecto, un complemento, una coma. Recordad, si empezamos por la oración subordinada tenemos que tener aquí una coma y tendríamos otra vez sujeto, en este caso el verbo would, el verbo modal would, que no significa nada pero que contribuye a la siguiente forma verbal, y posteriormente tendríamos el verbo principal pass en forma de perfecto, pero en este caso en forma de perfecto infinitivo, y posteriormente también tendríamos otro complemento. Bien, ya para terminar vamos a hablar del uso de la tercera condicional. ¿Para qué suele utilizarse este tipo de estructura? Pues este tipo de estructura suele utilizarse para referirse a lo que podría haber ocurrido en el pasado, en este caso representado por la oración principal, he would have passed the test, él habría aprobado el examen en el pasado, siempre y cuando se hubiera cumplido la condición expresada por la oración subordinada. If he had studied hard, si él hubiera estudiado mucho, he would have passed the test, él habría aprobado el examen, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando de una situación que es hypothetical, una situación hipotética, hypothetical, y también, en este caso, imposible, puesto que ya no puede aprobar, impossible, y también se le puede denominar, puesto que ya no es posible, unreal, incluso contrary to facts in the past. Recordad que estamos hablando de lo que podría haber ocurrido en el pasado, ¿de acuerdo? No estamos hablando del presente, no estamos hablando del futuro, de lo que podría haber ocurrido en el pasado en una situación hipotética, pero que es, o irreal, pero que es ya imposible que ocurra y que es contraria a los hechos, ¿de acuerdo? Este tipo de oraciones también se suelen utilizar para expresar arrepentimiento, ¿de acuerdo? Regrets. Incluso también para expresar algo de crítica. Criticism. ¿Ok? Yo puedo expresar un arrepentimiento diciendo, por ejemplo, en este caso si le cambiásemos el sujeto, if I had studied hard, I would have passed the test. Si yo hubiera estudiado mucho, habría aprobado el examen, ¿de acuerdo? Me puedo arrepentir en este caso de no haber estudiado mucho. Pues este sería el uso que nosotros haríamos de la tercera condicional. Situaciones hipotéticas que son también imposibles que ocurran ahora o que ocurran en el futuro, situaciones irreales, situaciones contrarias a los hechos en el pasado, que se pueden utilizar para expresar arrepentimiento e incluso para hacer algo de crítica.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que a partir de ahora ya tengamos más claro qué tipo de tiempos verbales o combinaciones verbales básicas podemos tener en la tercera condicional, así como para qué me sirve este tipo de oración. Nos vemos en otro tutorial en un blip. Hasta luego.